Sudamérica, los antropólogos que trabajan frontera vienen desde los años 90, pero especialmente a partir de los años 2000, hablando de la importancia de entender los procesos históricos de construcción de las zonas de frontera, porque estas zonas, los fenómenos que nosotros encontramos en ellas hoy, la violencia, digamos, la forma como se comercia, la forma como se relacionan las personas, están fundamentalmente conectados con la historia de construcción de los estados nacionales en esos territorios. En la comunicación que yo presenté ahora poco en el seminario, yo hablaba cómo en la frontera entre Chile, Perú y Bolivia, todas las relaciones de género están muy influenciadas, muy influidas por la forma como la guerra del Pacífico que construyó estas fronteras naturalizó la violencia de género como parte de las estrategias militares de los ejércitos contrincantes, pero sobre todo como parte de las estrategias del Estado que ganó la guerra y que después definió la frontera, ¿no? Que es el Estado chileno. Acá en la triple frontera Brasil, Paraguay, Argentina, que está cercana acá de Posadas, pasa algo muy parecido, porque esta frontera también deviene de una guerra decimonónica muy violenta, en la que se enfrentan estados, en la que hay un estado perdedor, ¿no? Que es Paraguay, y que va a ser violentamente construido por parte de los imaginarios brasileños, argentinos y uruguayos como una nación indígena. Y es muy violento también porque hay un racismo asociado, porque se piensa que la condición indígena es una condición de, digamos, inferioridad racial, y eso es parte de los prejuicios decimonónicos. Pero hay algo que no se habla muy a menudo de esta construcción de las fronteras, tanto en el caso de la triple frontera andina como en el caso de la triple frontera Brasil, Paraguay y Argentina, que es que además de construir esta visión violenta hacia los países que perdieron estas guerras, estas fronteras también construyen violencia de género, ¿no? Y acá es muy, muy visible en el proceso histórico de formación de esta frontera. Hay una parte de las pensadoras latinoamericanas, sudamericanas, especialmente Lugones, que es una filósofa uruguaya, que intentando pensar un pensamiento postcolonial desde lo femenino, es decir, repensemos los órdenes sociales, repensemos el Estado, a partir de nuestra condición de países que fuimos colonias y que aunque formalmente ya no somos colonia, todavía informalmente reproducimos esos patrones del colonialismo y de subordinación, porque este es el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Entonces, Lugones hace, digamos, una gran contribución a este pensamiento postcolonial, pensándolo desde el feminismo, y va a decir, bueno, los colegas postcoloniales no están pensando la condición femenina. Y Lugones, en su argumento, que es muy importante y muy válido, va a decir, la violencia de género se genera con el colonialismo en América del Sur y en América Latina. El colonialismo institucionaliza relaciones de género que van a romper los lazos patriarcales, que si bien eran patriarcales, eran de armonía entre géneros y de cooperación entre lo masculino y lo femenino. Luego, hay otro conjunto de antropólogas, pensadoras feministas muy potentes, que va a decir, Lugones, no es así, ¿no? Es decir, está bien, el colonialismo agrava un cuadro, pero la diferencia de género y la diversidad de género y el patriarcado ya existía antes de la colonización. Este es el argumento de antropólogas feministas muy importantes sudamericanos como Rita Laura Segato, ¿no? Que es argentina, trabaja en Brasil, pero es argentina. Entonces, es imposible para nosotros reconstruir qué es lo que hubo acá antes de la colonización, es muy difícil reconstruir, ¿no? Pero yo tendo a concordar más con Segato y decir, sí, efectivamente, nosotros teníamos sociedades patriarcales, ¿no? Sociedades indígenas patriarcales. En el caso del ámbito del cono sur entre Brasil, Paraguay y Argentina, no teníamos sociedades indígenas con Estado. Entonces ese patriarcado quizás fuera menos asimétrico y menos violento. En el caso de la triple frontera andina, donde he estudiado los últimos 5 años, hablamos de sociedades con Estado, hablamos del imperio inca, que es patriarcal y que institucionaliza patrones de violencia de género también. Entonces ahí es más claro este pasado de violencia de género o de patriarcado asimétrico anterior a la colonización, pero acá es difícil asegurar cómo eran esas relaciones y qué de violencia había. Lo que sí podemos afirmar con más documentación es que la colonización sentó estos patrones con violencia. Donde no los había, los sentó.